reunión tiene un carácter fundamentalmente evangelístico. Y recordemos que muchas veces nosotros a veces pensamos que el evangelio es solamente para las personas que aún no han decidido su vida con el Señor Jesucristo, pero si nosotros somos un poquito más juiciosos en cuanto a lo que la palabra del Señor nos dice, vamos a entender que este evangelio también es para nosotros. No importa cuánto tiempo lleve usted de haber entregado su vida a Jesucristo, de haberle recibido en su corazón, todos seguimos necesitando de este evangelio de la paz. Amén. Bueno, vamos a iniciar como es costumbre en estas reuniones. Vamos a plantear una pregunta, si alguno quiere participar, si alguno quiere interactuar para responder esta pregunta o para plantear preguntas relacionadas con el tema, totalmente disponible. Por favor, desmutea el micrófono y tiene la participación. En este caso, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos hemos sentido miedo alguna vez en nuestra vida? ¿Usted ha sentido miedo de qué? ¿O todavía? Pues era solo cuando uno era pequeñito. Bueno, yo veo por allí de los que tienen pues, disponible la cámara en ese momento que hacen que sí, señalan que yo. Y bueno, si todos somos honestos, tendremos que reconocer que en nuestra vida el miedo ha tocado a las puertas de nuestro ser. Y en muchos momentos, en muchas ocasiones y por diferentes razones, hemos tenido esta sensación. Bueno, vamos a mirar ahora un pasaje de la palabra del Señor en Marcos capítulo 14 y el verso 51. Vamos a leer solamente este texto. Marcos capítulo 14, verso 51. Dice así la palabra del Señor. Bueno, la versión que yo voy a leer es en la versión de 1995, de pronto si hay algún cambio, es simplemente por eso, por una actualización un poquito del lenguaje en el que está esa traducción. Y dice así la palabra del Señor. Pero cierto joven lo seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta este pasaje. ¿Qué es lo que nos está narrando? ¿A qué se está refiriendo? Cuando dice que cierto joven lo seguía, está hablando del Señor Jesucristo. Mire que para ponernos un poquito en contexto, es el momento en el que el Señor, después de pasar la noche en oración, pidiéndole apoyo a aquellos que eran más cercanos, cada vez que los llamaba, ¿qué tenía que venir a decirles? Otra vez dormidos, no vais a poder velar conmigo ni una hora. Velad pues, y les recomendaba, y volvía él y se iba. Y volvía y venía y los encontraba dormidos. Hasta que ya llegó la última vez y les dice, miren, ¿sabe qué? Ya, no se preocupen, sigan durmiendo, que ya viene el que me entregue. Y viene la turba, los alguaciles, con armas, con palos, con antorchas, como si fueran buscando, pues, guardando las proporciones. Es como que un día estos llegara el bloque de búsqueda, bueno, ya eso no existe, pero cuando existía, en pleno allá la colinita, sacar al hermano Aicardo con armas de asalto, y, pues, causando mucha conmoción. Y el Señor les reclama, les dice, venga, pero pues a quién salieron a buscar, pues, cuál era el objetivo, pues, como tan peligroso que salen así. Pues no estuve con ustedes en la plaza, no estuve enseñando en la sinagoga, pues no estuve todos los días, ¿por qué no me prendieron? Claro, él sabía que no era el momento y por eso no habían podido, no es que no hubieran querido, sino que no pudieron. Pero en ese momento, en ese contexto, y a pesar de que unos instantes atrás
sus discípulos, sus apóstoles, los más cercanos, le habían dicho, Señor, siempre estaremos contigo, aunque nos cueste la vida, aunque tengamos que morir. No nos escandalizaremos de ti, no te dejaremos. Y todos habían prometido eso. En ese contexto es que el relato bíblico nos presenta este pasaje particular acerca de este joven. Mire que el miedo podríamos describirlo como una sensación de angustia que es provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Una sensación de angustia, usted no puede estar tranquilo, usted no tiene paz, no tiene sosiego, no tiene reposo, porque hay algo que usted le está representando, algo que usted considera un peligro, pero eso puede ser real o imaginario. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a los leones? ¿De verdad usted le tiene miedo a los leones? Usted cuando sale a la calle, bueno, ahorita que casi no podemos salir, pero cuando tiene que salir, mira para un lado y para el otro, que no venga el león, y sale corriendo pues hasta el paradero y se trepa en la silla a ver si de pronto no la alcanza. Realmente sí vivimos temerosos con miedo de los leones. Pues no vivimos con miedo a los leones, porque pues de hecho en nuestro contexto el león más cercano que tenemos está en el zoológico Santa Fe. Y tendría mucha carnita para llenarse de aquí hasta que llega a donde estamos nosotros. Estamos hablando materialmente, ¿cierto? Entonces uno dice, no, entonces, bueno, no es que yo viva con temor, no es que yo le tenga miedo, sino que en una situación particular, cuando uno está, a mi hijo mayor le encanta el zoológico, y cada vez que íbamos entonces, y pasa uno para allá, uno ve ese vídeo y uno dice, bueno, esto tiene que ser seguro, pero ¿qué pasaría donde ese león se saliera, le dejaron la puerta abierta, se rompió el vidrio, cualquier cosa? Ya la situación sería otro precio. Pero digamos que ahí el peligro que nosotros podemos asociar está relacionado con algo real, porque es que ese león tiene garras, ese león tiene colmillos, tiene pues mucha fuerza y le gusta comer carne. Es que si fuera vegetariano, de pronto uno hasta ni se preocupaba, pues que le gusta la carne. Es un peligro real. Pero ustedes se han encontrado con personas que ven de pronto una cucaracha y saltan como si el que estuviera ahí fuera el león y no la cucaracha. O un ratón, bueno, cualquier animalito de esos pequeñitos que son desagradables, nos producen de pronto fastidio, algunos asco, no sé, pero hay personas a las que les producen miedo. Yo me acuerdo de una escena muy particular en la que a un joven, él pues digamos, un joven normal físicamente, pues, digamos, no es que mantuviera en el gimnasio, pero pues fornido como para poder responder en un momento normal y en algún momento estaba en algún lugar, hoy pasó una cucaracha y más que por asco que de pronto por miedo, pero entonces recogió los pies y se, como que casi se sube pues a la silla. Y una niña que estaba por ahí cerquita, tendría por ahí unos 3 añitos, le dice, te la mato, tío. Claro, la niña no dimensionaba el asco, bueno, todas esas cosas que se van aprendiendo, ¿cierto? Si al niño desde pequeñito le comienzan a dar cucaracha al desayuno, al almuerzo, a la comida, el niño que aprende a comer, pues insectos, y miren que hay culturas donde comen ese tipo, bueno, no sé si cucarachas, pero otro tipo de insectos. Incluso el pueblo de Israel lo hizo, saltamontes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Realmente la cucaracha podía echarse al hombro a ese muchacho y llevárselo para no sé para dónde, a su nido, pues no, si lo intenta cargar la estripa.
Pero miren que el miedo no necesariamente está relacionado con peligros reales, sino con algo que puede ser abstracto, que puede ser no real, ¿cierto? Este joven, yo les pregunto, en el momento en que decidió dejarlo todo, lo que tenía en ese momento, solo estaba cubierto con una sábana. Y agarraron la sábana, pero dijo, no, más fácil yo salgo de aquí corriendo. Y dejo, me quedo en vergüenza que todo el mundo, bueno, pero como nos enseñaron, ¿cierto? Es mejor decir aquí corrió que aquí murió. Ese muchacho estaba afrontando un miedo real sobre un peligro real, algo que realmente podía afectar su vida. Claro que sí. Ni él ni los discípulos sabían que únicamente en ese momento se iba a cumplir la palabra donde decía, herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. El enemigo, la turba, no venía buscando a los discípulos, no venía buscando a las mujeres que servían a Jesús, no venía buscando a los que estaban cerca, venían por el Nazareno. Pero ellos no tenían esa claridad. Entonces él sintió miedo y más bien tomó una decisión. Cuando nosotros oramos por el miedo, no necesariamente tomamos buenas decisiones, en otras ocasiones sí. Usted va caminando no por el andén, sino por la vía, y de pronto escucha un pito que viene desde donde usted no está viendo. Por allá atrás suena un pito. ¡Pah! ¿Usted qué hace inmediatamente? Voltea a mirar primero qué es lo que viene y de una vez el cuerpo se está eh, montando a la acera, porque el Señor nos programó de esa manera, el Señor nos dio todos esos mecanismos de defensa para que pudiéramos guardar nuestra vida. Sin embargo, hoy vamos a mirar algo que es bien importante. Yo no sé si usted de pronto tiene niños a cargo y le ha pasado, a mí me ha tocado, en donde uno le dice al niño, no, no sienta miedo, no seas ridículo, ¿cuál monstruo? ¿Cuál? Bueno, hay un proceso natural y los que estudian todos estos temas de la psicología hacen una diferencia y dicen que, por ejemplo, de los 8 a los 9 meses, los niños ya comienzan a distinguir los rostros que les son familiares. Y cuando ellos identifican un rostro desconocido, eso les produce miedo. Ay, pero mírala tan esquiva como la acabo de cargar y llora. Es que no me conoce porque no va a llorar. Antes lo normal es que llore. Luego, de los 10 meses a los 3 años, ya ellos comienzan a identificar que no todas las personas que son extrañas necesariamente les van a hacer mal, pero comienzan a sentir un miedo muy grande en cuanto a la separación, porque ellos no saben que si usted se va a ir, realmente va a volver. Y mire que tristemente es la época en la que uno los mete a la guardería, los deja con la vecina, los deja con... No llore, que es que yo... Bueno, son procesos naturales. De los 4 a los 6 años ya comienzan a fantasear y ellos no alcanzan todavía a diferenciar muy bien lo que es realidad de lo que no. Y entonces por eso el monstruo debajo de la cama, en la oscuridad, los ruidos fuertes, comienzan a generar otros miedos que antes no estaban. Yo me acuerdo mucho, mi hijo mayor no le tenía miedo a la oscuridad hasta que un día comenzó. Ah, es que está oscuro. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuándo? Todos nos preguntamos, no, pero es un proceso normal, es un proceso natural. Ya cuando el niño pasa de los 7 años a la preadolescencia, ya comienza a tener miedo, ya más cosas reales, ya él sabe que debajo de la cama no hay nada. Pero él escucha, por ejemplo, que hay un bicho por ahí que está rondando que se llama COVID-19 y que
produce enfermos y que está matando gente, y entonces comienza a preocuparse por él, por su familia, por los abuelitos, porque ya el niño comienza a tener más conciencia de la realidad y comienza a tener miedo de cosas reales. Y ya cuando pasa esta etapa y llega la adolescencia, entonces a todo eso que tenía en cuanto a miedos reales, enfermedades, la muerte de un ser querido, desastres naturales. Ay, papá, es que yo no quiero ir al colegio. ¿Por qué? No es que ponte un terremoto. No, hijo, eso no pasa. Papá, y supo de lo de Armenia, es que ayer nos explicaron en el colegio y que el temblor y los niños que estaban en los colegios esas cosas reales comienzan a producir temor. Pero ya en los adolescentes se comienza a producir miedo a lo social. Ay, ¿será que en la integración de talentos y qué tal yo vaya y haga mal, qué tal yo la embarre y entonces qué van a pensar, qué van a decir, si me van a aceptar, será que lo que yo voy a presentar sí va a gustar? Y entonces esos miedos sociales también comienzan a condicionar. Y hoy en día, pues ya uno con 40 años, pues le tiene como un poquito menos de temor a esas cosas. Pero para un adolescente eso puede ser tan trascendental que los lleva a tomar decisiones, incluso en algunos casos, frente a ese rechazo social o al temor por ese rechazo social, a hacer cosas indebidas para tratar de encajar con un grupo. Mire, hermano, el miedo es una reacción fisiológica. Cuando se produce ese estímulo que a usted le genera ese peligro, su cerebro comienza a generar cortisol y eso comienza a alborotar la producción de adrenalina porque si es el león que viene, usted va a tratar de correr. El león corre más rápido que usted trata de escaparse. Entonces es una reacción fisiológica que se produce en el organismo y por eso a veces es tan desafortunado decirle a la persona que está en esa situación, venga, no tenga miedo. Esos precursores químicos ya están en el cerebro y están produciendo que todo el organismo trabaje. Entonces, ¿por qué todo este tema? ¿Por qué la explicación pues muy sencilla de qué es el miedo, cómo se produce y cómo va evolucionando? Porque es que el miedo del que vamos a hablar ahorita eh, es un miedo diferente. Mire, normalmente la persona cuando tiene que afrontar una situación de estas, de manera inconsciente prácticamente, hace un recuento. ¿Cuál es la situación que viene? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tengo yo para responder frente a esa situación? Es decir, ¿de qué dispongo yo para que ese peligro no se materialice en mi vida? Y dependiendo de eso, tomo una decisión o una acción. Cuando el león en el zoológico viene rugiendo y usted lo ve a través de ese acrílico tan grueso que tienen ahí, o vidrio, no sé qué será, usted ve el león y escucha y comienza el corazón a palpitar más. Pero cuando se acuerda que él está encerrado, que está dentro de unos muros que son muy altos, él no alcanza a saltar todo eso, que la otra parte tiene una malla, que no está por ahí. ¿Usted qué comienza a hacer? Se queda tranquilo. Mira, venga, venga, presta el celular para grabar como ruge. Porque usted evalúa todos los medios que tiene a su alcance y dice, en este momento no hay que tener miedo. Pero si ese león se llega a salir por cualquier razón, a poner algo pues disparatado, estamos en el zoológico y hubo un temblor y se rompió ese acrílico, o ese vidrio, pues lo que sea, y el león salió y volvió a rugir. Yo no creo que ninguno de nosotros esté pensando en sacar el celular para poder tomarle el mejor ángulo. No, espere, lo pongo en cámara lenta para que se vea mejor cómo abre la boca. No, pues nos miramos uno al otro. Bueno, ¿quién se va a sacrificar aquí para que el león coma y se entretenga mientras nosotros nos escapamos? Y el Señor les hace una declaración que debiera ser muy importante para todos los seres humanos. Mire, no ponga aquí que si es evangélico, que si es de esta o esta otra religión, que si lleva mucho. No. Dice la palabra del Señor en
el Evangelio del Señor Jesucristo según Mateo, el capítulo 10, a partir del verso 26, dice la palabra del Señor. Está hablando con sus discípulos cuando los manda y les dice, venga, mire, yo los estoy mandando para que vayan a llevar este evangelio, pero no los van a recibir bien. Van a estar en medio de problemas, van a estar en medio de dificultades, los van a perseguir, van a pasar muchas cosas con ustedes. Pero les concluye diciendo, así que no los temáis. ¿Por qué? Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, es decir, lo que el Señor les decía de alguna manera al secreto, en privado, dice, decirlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. En ese ejemplo hipotético que estamos, supongamos que ya se volvió a acomodar toda la situación actual y estamos en una salida de escuela dominical con todos los niños de la congregación y pasó el temblor, pum, se rompió el vidrio y salió ese león. Pues yo no creo que ninguno de nuestros maestros fuera a decir, venga, ¿cuál niño el más gordito lo echamos allá para que podamos salvarnos los demás? No, yo creo que si el león viene hacia donde Dani, la hermana Natalia no lo va a dejar pasar sin dar la lucha. Y ese león a cualquiera de nosotros podía destruirnos, despedazarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, alguien puede decir, ay hermano, pero es que yo tengo al Dios de Daniel y el Dios de Daniel puede cerrar la boca de ese león si él quiere. Y eso es totalmente cierto. Pero no se nos olvide que el Dios de Daniel, que cerró la boca de los leones para que el profeta pudiera continuar con el propósito que él tenía, para que nosotros pudiéramos tener esa revelación tan grande que llega después, porque es que nosotros muchas veces nos centramos en el libro de Daniel, solo en el horno de fuego y en el foso de los leones y ya. Pero el mensaje más importante, lo más trascendental, venía después. Pero ese mismo Dios fue el que permitió que muchos de nuestros hermanos en los primeros siglos de la iglesia fueran entregados en el circo romano, en esos coliseos, para que las fieras los devoraran. Pero ¿qué es lo importante de aquí? Lo que acabamos de leer. El Señor nos dice, miren, no le tenga miedo al coronavirus, no le tenga miedo al cáncer, no le tenga miedo al carro que lo pueda atropellar, no le tenga miedo a nada de esas cosas que sí pueden acabar con su vida aquí, con este cuerpo, pero su alma sobre ella no tienen poder. En estos días hemos estado orando por nuestros hermanos, por pastores, que han estado en diversas dificultades, con diversas enfermedades. Bueno, pero por favor, usted no ore para que ese pastor o para que ese hermano no se muera, porque el Señor dijo, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Cómo, cuándo, dónde? No sabemos. Pero va a llegar un momento en que esta vida natural nuestra que nosotros tenemos, porque el Señor nos la dio, va a terminar. Él va a reclamar ese espíritu que ha puesto en nuestros cuerpos y ya la vida de Santiago Cristancho va a llegar a su final. Pero el Señor nos dice, miren, no tengan miedo de eso. De alguna forma es como que Él nos estuviera recordando la promesa que hizo. Que los que creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Que si creemos en Él, aunque muramos, no será permanente, que luego Él nos resucitará.
Y hay muchas personas que están equivocadas con lo que sigue en el texto. Le dice, temed más bien, ¿a quién? A aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Y aquí entonces muchas personas malinterpretan lo que está diciendo la palabra, dicen, ay, mire, sí, que es que sí hay que tenerle miedo al diablo, porque él se ha encargado de difundir la mentira de que él es el rey en el infierno, que él es el que manda allá, que esos son sus dominios, y no hay nada más alejado de la realidad. Lo que dice la palabra del Señor es que la bestia y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago que arde con fuego y azufre, al infierno, que había sido preparado ¿para quién? Para el diablo. Y no es que el Señor le haya preparado un reino donde le va a decir, bueno, mire, quédese ahí y no moleste más. No, es un lugar de tormento que está diseñado específicamente para atormentarlo a él. Por eso es que él no se quiere ir solo. Por eso es que quiere llevarse a la mayor cantidad de personas que puedan. La palabra del Señor lo que nos está diciendo en este caso, o el Señor lo que nos está diciendo en su palabra es, mire, no le teman a la muerte, no le teman a las enfermedades, no le teman a cualquier cosa que les pueda destruir físicamente. Teman a Dios, que es el único que puede, en el juicio justo que está establecido para todos los hombres, decirles, apartados de mí, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y aquí es donde nosotros tendríamos que comenzar a pensar en la reacción de este joven. Él podía haber estado andando mucho tiempo con Jesús, no lo sabemos. No sabemos si fue la primera vez que estuvo. Lo que sí es que estaba con él en esos momentos previos a esa obra tan maravillosa, que fue muy cruenta, fue muy difícil. El sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no fue nada fácil. A nosotros, de pronto, en algunos momentos nos enseñarlo a verlo de acuerdo a la iconografía que se ha extendido por gran parte del mundo. Y lo vemos simplemente cargando una cruz. De pronto incluso con la rodilla en tierra y con la cruz a cuestas, porque fue la primera vez que se cayó, la segunda, bueno, etcétera. Colgado del madero, con los brazos extendidos, con unas goticas de sangre bajando por aquí, la corona de espinas y el costado traspasado. Pero cualquier representación que se haya hecho se queda demasiado corta frente a lo que fue. La palabra del Señor lo describe de tal manera. En muchos pasajes describe que el Señor es hermoso, que no había otro como él de los hijos de los hombres. Pero cuando habla de ese momento dice que su parecer, es decir, su aspecto, fue tan desfigurado que no parecía humano. Entonces no era como que tuviera las goticas por aquí de sangre. Los soldados romanos no tuvieron piedad a la hora de infligirle castigo, de azotarlo. Pilatos pensaba que azotándolo mucho, que lo iban a ver que de todas maneras de pronto se iba a morir, se iban a arrepentir de solicitar la crucifixión y por eso mandó que lo azotaran más todavía, pero no les valió de nada porque ellos estaban instados por el enemigo pensando que con eso iba a tener suficiente, que con eso iba a lograr su cometido. Y este joven que todavía no sabía todo eso que iba a pasar, en ese momento tuvo miedo y valoró más su vida física que lo que podía ser su vida espiritual. Y de pronto para nosotros es fácil decir, y ahorita, ay, sí, ese muchacho, ¿cómo fue a dejar la sábana?
Pero yo no sé si usted escuchó, de pronto a nosotros no nos ha tocado testimonios de hermanos nuestros que estaban en una congregación y llevaban grupos armados de un lado, del otro, a decir, venga, bueno, ¿quiénes son los que siguen aquí a Jesucristo? Que los vamos a matar. Esas ideas no van con nosotros y aquí no tienen permiso para predicar eso. Hagan una fila aquí que los vamos a matar. No prediquen más ese evangelio porque los matamos. A nosotros no nos ha tocado, como dice la palabra del Señor, resistir hasta la sangre, pero a muchos de nuestros hermanos sí. Y de pronto cada uno de los que estamos escuchando, podemos llevar mucho o poco tiempo. Y hemos tenido contacto con el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Hemos escuchado en algún momento que Él sufrió todo ese castigo, estuvo dispuesto a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque nos amó, porque nos ama y porque quiere que nosotros no tengamos una vida alejada de Él, sino que quería reconciliarnos consigo mismo. Y pagó el precio. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, Romanos capítulo 6, verso 23. Pero sigue diciendo también, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces Él hizo todo ese sacrificio, pagó el precio por nosotros. Y hemos estado escuchando. Pero muchas veces a las personas el miedo no les permite tomar la decisión. El miedo al que va a decir mi familia. ¿Yo cómo voy a explicarle esto a mi esposa? ¿Yo cómo les digo a mis amigos que es que ya no voy a volver a ir a la cantina, que ya no voy a volver bueno, a cualquier cantidad de vicios que el mundo y esa falsa amistad está ofreciendo cada día para la persona? Muchos incluso se dejan dominar por el miedo que hay en su propio corazón de pensar, venga, pero ¿será que Dios sí es capaz de perdonarme a mí? Yo que hice esto y esto y esto y cómo. No, 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 eso no puede ser. Pero si es algo que nosotros tenemos que comenzar a considerar, es que tenemos que despojarnos de todo eso. Este joven se despojó de todo lo que tenía para alejarse de Cristo. Hay jóvenes que de pronto han pasado por esa experiencia. Muchachos que nacieron en un hogar cristiano, pero en el momento en que tuvieron un momento de confrontación en sus vidas y tuvieron que tomar la decisión, dijeron, no, más bien yo me voy lejos de mi casa, lejos de mi padre, y me voy a probar el mundo, yo puedo vivir solo, yo puedo hacer, y dejaron atrás su familia, dejaron muchas cosas para alejarse de Jesucristo. Pero yo quiero invitarles para que nosotros consideramos lo contrario. El único que de verdad tenía poder, y el Señor Jesucristo se los había dicho, cuando Pedro tomó la espada y le cortó la oreja a uno de los que venían, el Señor le dijo, no, 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 espérate, espérate. Es que así no es. Yo no vine a salvar sus cuerpos, yo no vine a salvar sus vidas materiales. Pues no crees que si la situación fuera así, fuera de pelear, pues yo mismo podría, pero podría pedir una cantidad de ángeles para que acabaran con toda esta turba, pero es que esa no es la pelea, ese no es el propósito. Y este joven se alejó del único que podía tener la respuesta, del único que podía tener la solución para su vida. Y a pesar de que nosotros criticamos de pronto mucho, hoy en día muchas personas están tomando la misma decisión. La invitación que de pronto han recibido, la invitación que de pronto incluso han aceptado, de acercarse a un lugar, de comenzar a escuchar, de comenzar a leer. Es importante que ustedes entiendan que no la estamos haciendo nosotros.
Nosotros lo único que hacemos es ser portadores de esta buena noticia, que un día alcanzó nuestras vidas. Estamos en una situación similar, de pronto incluso peor que la suya. Pero la palabra del Señor, este evangelio glorioso, llegó allí hasta donde nosotros estábamos y nos puso un alto en el camino. Y nosotros por fin entendimos que ya no teníamos que vivir presos del miedo. Y que el mundo me va a decir, bueno, que el mundo diga lo que quiera, pero prefiero a Cristo. Que mi familia me va a dejar. Y la palabra del Señor nos sigue diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Yo no sé de pronto cuál es la situación particular de cada una de las vidas. De pronto qué temores se hayan comenzado a generar. Cierto que hace, ¿qué diría yo? Unos 8 meses, uno sin problema estaba en la calle, compraba cualquier cosa y se echaba las manos a la boca. Me comió una empanada y estaba muy buena y se chupó los dedos, pero nada, está deliciosa. Ya hoy en día uno en la calle, no, que tengo que lavarme las manos, que el gel antibacterial, que el etcétera, y van cambiando las circunstancias y se nos van generando situaciones que producen miedo. Mire, el infierno es real, no es una invención, no es un estado mental, y mucho menos, por difícil que sea su vida, no es esta tierra. Es un lugar que está preparado y destinado, como dice la palabra del Señor, para el diablo y los ángeles que no guardaron su condición, esa dignidad que Dios les había dado, no la guardaron, para ellos es que está preparado eso. Pero como consecuencia del pecado, a todos los que rechacen esa obra salvadora que el Señor Jesucristo vino a hacer, también les está esperando. Y sin embargo, a pesar de eso, el Señor Jesucristo no nos mandó a predicar para generar miedo en las personas. El Señor Jesucristo nos envió a predicar acerca de su amor. Y usted no tiene que pensar en tomar la decisión de su vida como cuando se está en un barco y comienzan a darse cuenta que se está hundiendo y entonces corra, sálvese quien pueda, mire quién puede hacer. Porque lo más hermoso de todo esto es que el Señor Jesucristo no vino simplemente a ofrecernos la salvación, para que esos rigores y esas consecuencias del pecado llegaran a nuestra vida, sino que vino a ofrecernos algo que sobrepasa cualquiera de nuestras mentes. Lo que nosotros podamos imaginar, lo que nosotros podamos soñar, se queda corto frente a las promesas tan grandes que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos hemos estado enfermos alguna vez? ¿Cierto? De pronto algunos en este momento y tenemos dolor de cabeza, me duele la espalda, me duele la cintura, no sé, bueno. El Señor nos ha prometido estar en una condición y en un lugar donde no volvemos a saber que es una enfermedad. ¿Cuántos hemos estado tristes? Pues, y cada rato, ¿cierto? Y que el Señor nos dice que vamos a estar y que ya no habrá tristeza, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Que toda esa tristeza que de pronto usted haya podido sentir en su vida, Él mismo le va a consolar. ¿Cuántos de pronto en algún momento han estado en un lugar a oscuras? Se fue la luz y justo usted no tenía ni velas, no tenía ni fósforos, no tenía linterna, el celular se le había descargado, pues no tenía con qué alumbrar. Y uno, ya, aunque fuera una velita de esas baratas de, bueno, yo ya no sé cuánto vale una vela, pero aunque fuera un poquito de luz. Y el Señor nos dice, mire, no,
Yo quiero que ustedes estén para siempre conmigo y en una condición particular, en donde ya no va a ser este cuerpo que se alegra con la presencia de Dios cuando viene su Espíritu Santo, sino que vamos a ser transformados para poder estar delante de la presencia de nuestro Dios, viéndole a Él cara a cara como Él es. Y ya por eso no vamos a necesitar sol, no vamos a necesitar luz, no vamos a necesitar nada, porque Él va a ser el que ilumine nuestras vidas. Y bueno, pues nos quedaríamos cortos aquí si siguiéramos enumerando todas esas promesas que el Señor nos ha hecho, no solo en esta vida, sino en esa vida eterna que Él quiere entregar para nosotros. Pero aquí es donde viene la parte importante. Y es que cada ser humano debe tomar una decisión. Con esto vamos terminando el Evangelio según Juan, el capítulo 1. Dice la palabra del Señor que en el verso 29 hay una declaración hermosa que muchos hombres de Dios en la antigüedad esperaron por ver cumplida, pero no sabían cómo, cuándo ni en qué tiempo iba a ser. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él, le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La misión, el propósito que el Señor Jesucristo tenía cuando vino a manifestarse en carne en esta tierra, era precisamente eso: poder quitar de nosotros la carga de ese pecado. Y en el capítulo 3 vemos la forma, el medio por el cual nosotros podemos experimentar esa bendición de que el Señor tome todo lo que hayamos hecho, todo lo que hayamos vivido, todo lo que hayamos incluso pensado, y lo quite de nuestras vidas, para que quite ese pecado. Y esa vida que de pronto usted ha querido llevar, que siempre ha anhelado, puede estar a su alcance, ya no por sus méritos, ni por sus acciones, ni por su fuerza de voluntad, sino porque permita lo que vamos a leer a continuación. El capítulo 3 y el verso 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y aquí es donde viene la decisión de la que hablábamos hace un momento. Llega un momento en que cada persona que entra en contacto con la palabra del Señor tiene que tomar una decisión. Y debe decidir si le cree al Señor Jesucristo, si cree en su palabra, y en consecuencia comienza a obedecerla. Hace unos días volvíamos a escuchar el testimonio que daba uno de los ministros de la iglesia cuando se dio la tragedia en Armero, que él oyó la voz del Señor que le decía que saliera a recoger a la iglesia y que huyeran a un lugar elevado, y que tenían que correr en tal sentido que no podían utilizar
ciertas vías, sino que tenía un camino muy particular y que él se levantó y que comenzó a llamar, fulano, hermano Daniel, vamos, que es que esto se va a acabar. Imagínense que, bueno, no recuerdo exactamente qué hora sería, pero que viviéramos todos cerca y yo paso por la casa del hermano Daniel a tocarle a las 2 de la mañana, a decirle que vamos corriendo, que es que, supongamos que todos estuviéramos en la colinita, no, que la colinita se va a derrumbar, vámonos que tenemos que salir de aquí. Bueno, este hombre no iba solo, no iba con lo que él estaba diciendo, iba guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, puede que parezca una locura, pero seguramente la convicción llegó a su corazón. Hermano, nos vamos. Y hubo muchos que arrancaron, hubo otros que de pronto estaban eh, por el miedo al ridículo. Ay, que irán cuando yo salga con toda esta gente corriendo de aquí para abajo y tengamos que volver porque no pase nada. ¿Quién se los va a aguantar burlándose? No, no, no. No, yo me quedo aquí. ¿Qué vas a salir corriendo con todos los hermanos? No sabemos por qué, pero muchos también tomaron la decisión de no obedecer. Y el hermano cada que contaba ese testimonio lloraba porque recordaba a cuántos les habló, pero no alcanzaron a ser rescatados de esa tragedia. Sin embargo, volvemos al punto de partida de esta meditación y con esto terminamos. ¿De qué vale para una persona que haya salvado su vida en ese momento, que no quedara sepultado por la avalancha, pero después saliera a pecar? Le diera la espalda a Jesucristo y saliera a seguir su vida como le pareciera. Hay una canción muy hermosa que cantamos, sobre todo cada que hay bautismos, y dice, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Y dice, y de volver a pecar. No, mejor morir, porque nosotros entendemos que esta vida es pasajera, es prestada y dura muy poquito. Y de todas las decisiones importantes que usted toma en su vida, qué estudiar, en qué trabajar, con qué casar, con quién casarse, cuántos hijos tener o no, en qué ciudad vivir. Todas las decisiones son importantes, pero la más grande es decidirse por recibir a Jesucristo. Decidirse por entregarle a Él su corazón. La palabra del Señor dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos, y eso le incluye a usted y me incluye a mí, a todos los que le recibieron. Pero volvemos a estar en marco de esa decisión. No deje que el miedo siga frenando su vida, no deje que el miedo le siga afectando para tomar esta decisión. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos se hace, sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y si de pronto le falta ese valor, yo le invito para que en este momento que vamos a hacer una oración, pídale ayuda al Señor. El Señor Jesucristo está ahí. Él sabe lo que es sentir miedo. Mientras estaba en el huerto, sabiendo todo lo que venía para su vida, dice que mientras oraba, de su frente se caían como gruesas gotas de sangre y decía, no, no, o sea, esto está muy difícil. Si se pudiera de otra forma, qué bueno, pero no se haga mi voluntad. Ya está establecido en la palabra que tiene que ser por este sacrificio, de esta manera, yo voy a ser obediente hasta la muerte. Entonces, como él estuvo en esa situación, dice la palabra del Señor que es poderoso para socorrernos. Él se acuerda de que somos polvo y está dispuesto a ayudarnos si usted y yo cada día tomamos la decisión. No basta con decir, yo sí un día tomé la decisión de seguir a Cristo. Cada día, cada instante, en todo momento nosotros tenemos que revalidar esa decisión. Oremos juntos, Señor Jesucristo, Padre Santo. Tú eres y has sido bueno con nosotros en gran manera. Yo te ruego, Señor Jesús, para que cada vida, cada corazón, no se deje embriagar por el miedo, no se deje embriagar por el temor.
Yo sé que hay momentos muy difíciles, Señor Jesús, en medio de la enfermedad, en medio de la estrechez económica, cuando de pronto ni siquiera nos toca nuestra vida, Señor Jesús, sino aquellas personas que amamos. Pero también sé, Señor Jesús, de acuerdo a lo que tú has dicho en tu palabra, que todo esto es temporal, que es como un suspiro, que esta vida nuestra es como la flor del campo, que un día está y ya el otro día no. Por eso te ruego que tú nos ayudes, Señor Jesús, y si hay alguien que en su corazón en este momento está todavía batallando con el temor, batallando con el miedo al que dirán, con el miedo al dejar tantas cosas en su vida, que tú seas dando ese valor, Señor Jesús, que tú seas dando esa fe que es necesaria para poder tomar esta decisión, para que cada corazón pueda, Señor Jesús, tomar y revalidar en cada momento de sus vidas esa decisión que es la más importante, de recibirte, Señor Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador, de abrir la puerta de nuestro corazón para permitir que tú hagas morada en él. Guárdanos, Señor Jesucristo, del mal y de los malos en esta vida, Señor. Pero si llega el momento en que tengamos que entregarla, que sea para poder tener esa certeza, esa seguridad de que tú, Señor Jesús, nos tienes reservada esa vida eterna, ese lugar celestial en donde podremos pasar para siempre contigo en tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por estos momentos en que podemos meditar de tu palabra. Te amamos, Señor Jesús. Amén.